Buenos días, hermanos. Amén. Bien, nos sentimos contentos hoy día domingo porque venimos a reunirnos todos los hermanos para alabar, para aprender más de Dios. Bien, saludamos a las personas que nos ven por este medio. Agradecemos que tengan esa atención a este servicio especial en adoración a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Dios que nos sostiene día a día. La primera alabanza que vamos a entonar hoy día es Renuévame. Vamos a decirle al Señor que cambie, que vaya renovando cada día nuestro corazón. Todavía hay cosas que faltan cambiar en nosotros y que el Señor solo puede hacerlo. La obra es de Él. Sí, amigo que nos ves, personas que nos ven, el Señor transforma corazones. Él puede hacer muchas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pero aún nos falta. Por eso en esta canción queremos decir, renuévanos, Señor. Queremos que cambies, que pongas ese sentir tuyo en nuestros corazones. Bien, vamos a interpretar entonces, Renuévame. ¿Nos acompañan? Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula Renovando nuestra mente. Ustedes conocen muy bien este antiguo refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Evidentemente no es del todo cierto este refrán. Nosotros podemos andar de repente con personas malas, pero no necesariamente somos malos. Pero sí, este refrán es una advertencia de una gran influencia que puede ejercer las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Pueden ser de repente los amigos o incluso hasta familiares. Porque si pasamos mucho tiempo con aquellas personas, a la final van a terminar pegándonos a nosotros sus formas, estilos, incluso hasta las expresiones. Y esto viene a ser como ese efecto de una bola de nieve, que cada momento va a crecer más y más. Porque una vez que nosotros empezamos a desarrollar un estilo particular de vida, vamos a empezar a preferir rodearnos de personas que van a compartir con nosotros ese estilo de vida o forma de pensamiento, ya que de ese modo nosotros vamos a reafirmar que estamos siendo acompañados o que vemos en otras personas algo que a nuestro parecer pareciera correcto. Esto es una consecuencia de lo que en psicología se conoce como el sesgo de la confirmación. Buscamos aquello en que podemos confirmar nuestras ideas, creencias, y rechazamos toda aquella cosa que va a contradecir lo que nosotros pensamos o imaginamos. Aunque pueda ser de que estos hechos que refutan lo que nosotros pensamos sean efectiva y correctamente comprobados. Así que no es de extrañar que nos encontramos con personas que ustedes ven ahí en la televisión, incluso lo han visto en persona, personas que se definen como góticos, como raperos, hipsters, hippies, emos, etcétera, etcétera. Hay hasta algunos que se identifican con los vampiros, por ejemplo. Así que, hasta completar una larga lista de situaciones o tipos de conductas, esta se define de acuerdo a la sociología como tribus urbanas, que son grupos de personas que comparten un tipo de estética y un particular punto de vista. Ahora bien, no crean que esto es algo propio solamente de nuestra época actual, en este mundo postmoderno del siglo XXI, sino que esto ya viene desde hace muchos siglos atrás. Y ojo, esta situación tampoco es propio únicamente del mundo secular, es decir, del mundo propio que nos rodea, sino también es un evento que se produce incluso dentro de las mismas congregaciones, dentro de la propia iglesia. Lo cierto es que esa sensación de seguridad, entre comillas, que pueda recibir una persona dentro de un grupo, el cual se rodea, va a dar una aparente sensación de seguridad que nos transmite que el sentido de pertenencia a ese grupo es algo que a algunas personas los hace sentir bien. Pero uno a veces empieza a amoldarse a ese grupo como parte de una presión que recibe, de tal manera que en cierto punto esta persona va a llegar a abandonar su forma habitual de vivir. Incluso puede dejar sus principios. Y esta presión es especialmente intensa en situaciones en las que estar fuera del grupo pudiera resultar poco agradable. En los tiempos de Pablo, como también ahora, el ser cristiano podría ser considerado hasta cierto punto como peligroso.
En el tiempo de Pablo, la religión cristiana en particular era peligrosa. ¿Por qué? Porque las creencias cristianas eran un pilar esencial de la identidad de ese pueblo. Y en todo momento siempre las costumbres religiosas han sido un pilar de la identidad de un pueblo. Los católicos, por ejemplo, tienen sus creencias que a muchos de ellos están bien arraigadas y difíciles que tú les convences. Igual nosotros los evangélicos. Por ello, no importa dónde esté un cristiano, el cristiano siempre debe de ser visto así, como un creyente. Y esto lo va a exponer al cristiano verdadero en cierto peligro. ¿Peligro a qué? A la tentación. ¿Y a qué tentación? A la tentación de querer adaptarse al mundo para poder disimular que es cristiano y de esa manera no sea rechazado o insultado por las personas que lo rodean. Y el problema es que, hermanos, miren, que un cristiano que se está adaptando al mundo también va a empezar a dejar esa nueva visión de la vida que Cristo le ha dado. Y así que cada vez que un cristiano cada vez se sienta más adaptado al mundo, a las costumbres del mundo, a ir a las fiestas del mundo, a gustar del reggaetón o esa música del mundo, cada vez que el cristiano va a empezar a hundirse más y más en eso, tratando de acomodarse al mundo, lo único que está haciendo es, sin darse cuenta, es dejar de seguir a Cristo. Por eso es el Señor que Cristo quiere que nosotros aprendamos a no adaptarnos al mundo. Y esta es la lección que vamos a aprender precisamente en esta mañana. Entonces, para evitar caer en este problema como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver dos puntos fundamentales para evitar caer en ese problema. Y el primer punto que tenemos que aprender es desarrollar un culto racional. Primer punto entonces, desarrollar un culto racional. Vamos a encontrar la base bíblica para esta enseñanza en Romanos capítulo 12, versículo 1. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para nosotros sus hijos. Él quiere que su pueblo sufra una transformación con una mente renovada, que seamos óptimos para poder honrarle y alabarle. Debido a que Dios quiere lo único, lo mejor para nosotros, por haber dado a su Hijo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y para que nosotros podamos tener vida eterna, deberíamos ofrecer con gozo nuestras propias vidas como un sacrificio vivo para el servicio del Señor. Amén. En los tiempos del Antiguo Testamento, ustedes recuerden que el pueblo de Israel sacrificaba animales, corderitos, becerros a Dios, ¿no es cierto? Esto era de acuerdo a la ley. En ese tiempo el sacerdote sacrificaba a un animal, lo degollaba, lo cortaba en pedazos y lo quemaba en un holocausto, en un altar. El sacrificio en aquel tiempo era bastante importante, pero aún, incluso en el Antiguo Testamento, Dios decía que más importante que cualquier sacrificio del becerro más grande y gordo que se puede ofrecer a Dios, aclaraba bien específico que la obediencia de corazón es mucho más importante que cualquier sacrificio. Y Dios desea que nosotros mismos nos ofrezcamos como una especie de sacrificio vivo. Y no está esperando que tú pues sacrifiques animales, o que tú des ofrendas, o que des diezmos. Eso no está esperando el Señor, aunque cosas son importantes, pero eso no es lo que espera Dios de ti. Lo que Dios espera de ti es tu obediencia, tu lealtad, tu alabanza. Amén. Entonces, cada día debemos de poner a un lado nuestros deseos y seguirle a Dios.
poniendo todas nuestras energías, nuestros recursos a la disposición de su servicio y también confiar en la dirección del Señor. Y esto debemos hacerlo en gratitud porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pablo presenta aquí el conocimiento de la misericordia de Dios a favor de nuestra salvación, lo cual debería llevarnos a nosotros, a los creyentes, a rendir nuestras vidas en una total entrega y sumisión al Padre Celestial. Noten, hermanos, que en Romanos 12:1 se presenta lo que Dios demanda: que presentemos nuestra vida como sacrificio vivo, es decir, nuestra vida misma es una ofrenda al Señor. Lo que muchos cristianos están olvidando o quizá no entienden es que para que una ofrenda pueda ser aceptada por Dios, es que nosotros debemos morir a nuestra antigua forma de vivir. El cristianismo de hoy, que únicamente quiere invitar a Jesucristo a su vida o al corazón sin morir al pecado o arrepentirse, no puede ser llamado cristianismo. Ustedes van a ver en muchas iglesias, van a verlo en redes sociales de repente, que hay muchas prédicas que son muy livianas o ligeras, que te hablan del amor de Dios, que tú puedes ser próspero, etc. Pero ya se está perdiendo el sentido de predicar en las iglesias actuales, por ejemplo, acerca del pecado, de vivir santidad o de la amenaza del infierno. Eso ya no lo van a ver tan seguido. Y las iglesias que están pasando así de una manera liviana no están predicando un evangelio completo. Entonces, si solamente buscamos a Dios como Salvador, pero no lo buscamos como nuestro Señor, al cual le demos honra y obediencia, entonces no estamos ofreciendo completamente nuestra vida como un sacrificio vivo al Señor. Y es que la verdadera salvación implica abandono de esa vida anterior, rechazar nuestra antigua manera de vivir. Los creyentes entonces hemos sido llamados a vivir a la manera de Cristo, porque la soberana voluntad del Padre Celestial fue que los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo, fuésemos hechos a la imagen y semejanza de Hijo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo para conducta y pensamiento. Por lo tanto, pues nosotros no podemos estar viviendo como antes de conocer al Señor. Entonces, no existe la posibilidad de vivir el cristianismo según nuestros propios deseos, nuestros caprichos, ilusiones, planes o metas, por mejores que puedan ser. Nuestros deseos, planes, etcétera, etcétera, deben de estar alineados a la voluntad del Padre Celestial. Ya que vivir en la voluntad de Dios va a comprender renunciar a todo lo que valoramos en este mundo, a fin de que nuestra visión se transforme y empecemos a valorar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ende, el abandono sincero del pecado es una evidencia de que una persona realmente ha sido transformada. En la medida de que nuestro entendimiento es transformado por la palabra y mediante la obra del Espíritu Santo de Dios, vamos a comenzar a ver y a vivir la vida de una manera distinta. Porque sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no va a poder realizarse esta transformación. Por esta razón, el cristiano ha sido llamado a vivir sometido a la obra del Espíritu Santo y procurar que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. En este versículo se cita la siguiente expresión: el culto racional. ¿Qué cosa será el culto racional? El apóstol Pablo nos enseña a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, y dice que este es el culto racional. ¿Cuáles son los sinónimos de racional? Por ejemplo, es lógico, coherente, fundamentado en razones o razonable, ¿no?
Entonces, el sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a los cultos anteriores que se ofrecían solamente por sentimiento o a la manera de un ritual o por la fuerza. A veces un cristiano ora de una manera memorística, por ejemplo, como si fuese un rezo. Pero uno tiene que orar con sus propias palabras y con su corazón. La presentación debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que nosotros tenemos que estar conscientes de la misericordia de Dios. El verdadero culto racional implica, hermanos, ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, tu vida cotidiana, tu trabajo, tus estudios, hasta preparar tus alimentos, tienes que dedicarlo al Señor. Es decir, que no se va a tratar solamente de un culto basado en rituales o tradiciones sin sentido, sino que es una adoración consciente y basada en la razón. ¿Cómo es esto de basada en la razón? El concepto de culto racional también va a aparecer, ustedes lo van a notar si estudian el libro de Hechos, en la historia de la iglesia primitiva. En los primeros siglos después de Cristo, la iglesia, incluso si ustedes ya ahondan y estudian historia de la iglesia, van a encontrar que la iglesia enfrentó oposición de diversas corrientes. El primer bloque ahí que se enfrentó a los cristianos fueron las filosofías griegas, quienes consideraban que el cristianismo era irracional y sin sentido, decían los griegos. En ese contexto, los líderes de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia primitiva, enfatizaban la importancia del culto racional como una forma de demostrar que el cristianismo era una religión que estaba afirmada en la razón y que tenía una suficiente base lógica y era razonable. En ese sentido, el culto racional es una adoración, como ya hemos dicho, no se va a basar en ritos vacíos o en tradiciones sin sentidos, sino que es una comprensión consciente y razonable que significa adorar a Dios. Esto significa entonces que el culto racional no va a ser algo mecánico, no va a ser algo rutinario, sino que es una expresión auténtica de amor y gratitud hacia Dios. El culto racional es un término de mucha importancia en la Biblia y en la iglesia cristiana. Se refiere a una adoración a Dios de manera consciente, lógica, razonable, y es una manera de demostrar que el cristianismo no es una religión carente de razón, sino que tiene base. El culto racional implica entonces una adoración consciente, basada en una comprensión profunda de lo que significa adorar a Dios. Entonces, la adoración o el culto racional no va a ser únicamente de corazón, sino también va a ser con nuestra propia mente. Por eso la importancia de que el creyente estudie, escuchen hermanos, es por eso importante que el creyente estudie no solamente la Biblia. El creyente también debe ser llamado a estudiar teología, doctrina, cultura y ciencia que pudiera estar relacionado a esa doctrina o esa teología. Así debería ser un cristiano que va a emprender ese camino para un culto racional. Y el segundo punto que es importante para que nosotros evitemos caer en esa adaptación al mundo es que renovemos nuestro entendimiento. Y ahora, hermanos, los invito a leer en sus Biblias Romanos 12:2. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos entonces tenemos ese llamado, no conformarnos a este siglo. Y cuando en la Biblia se menciona esa palabra siglo, se está refiriendo a las corrientes del mundo, a las costumbres del mundo, a las costumbres de las fiestas que ves por allí, o la música que ves por el otro lado. A eso se refiere siglo,
en la Biblia. Entonces, no debemos de estar nosotros conformes, ¿con qué? Con las conductas o las costumbres del mundo, que por lo general son egocéntricas, son maliciosas y hasta, en peor de los casos, incluso son corruptas. Muchos cristianos dicen apropiadamente que la conducta mundana que nos está rodeando, sobre todo en estos últimos tiempos, se ha extralimitado todo, se ha extralimitado mucho. Lo que antes era visto como pecado y malicioso, ahora ya es común. Tener una pareja del mismo sexo ya es algo común. En el cine y hasta en películas de dibujos animados lo defienden. Entonces noten cómo el mundo se está trastornando cada vez más. Nuestro rechazo entonces a formar parte del mundo debe ser esencia del cristiano. Pero esto debe ir mucho más allá que simplemente las costumbres o la forma de pensar del mundo, sino que debe estar arraigado firmemente en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del versículo nos dice que debemos transformar nuestras mentes mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es posible evitar de repente muchas de las costumbres mundanas, ¿no es cierto?, sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados o arrogantes, ¿no es cierto? Bien, puede ser de que tú no compartas con tus compañeros, no vas a la discoteca, pero todavía hay algo de egoísmo dentro de tu corazón. Entonces todavía no estás completamente dejando de adaptarte al mundo, porque tienes que dejar que el Espíritu Santo renueve, reeduque, reoriente toda tu mente para que de verdad pueda ser transformado. Y es que, como creyentes, nosotros hemos sido llamados a ser testigos y mensajeros del Evangelio. Y por eso no podemos dejarnos influenciar por las ideas o conceptos que se oponen, que desprecian a los principios de la palabra de Dios. Porque de lo que se trata, hermanos, no es de pasar este mundo también de manera anónima. Dices, yo voy a estar lo más escondido posible para no adaptarme al mundo. Disimuladito voy a estar ahí. Sino todo lo contrario. El creyente no está llamado tampoco a estar disimulado en el mundo. El no adaptarse al mundo significa no estar escondido ahí. Que te vas a eliminar de las redes sociales, que te vas a encerrar los fines de semana en tu casa y no vas a salir para que nadie te vea. Eso no significa la palabra. Dios está diciendo, tú, creyente, no vas a adaptarte al mundo, pero no te vas a esconder del mundo, sino que tú tienes que ser referente a otros de lo que Dios es, de lo que Dios puede hacer en la vida de las otras personas, para que otras personas también puedan aceptar el señorío y la salvación del Señor Jesucristo. Y eso no lo vas a poder hacer si estás escondido. Si en las redes sociales nadie se da cuenta que tú eres cristiano. ¿No es cierto? Al contrario, muéstrate como cristiano. Demuestra que tú tienes a Cristo en tu corazón y predica esa palabra a las personas que también lo necesitan. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta aquí que tomemos una decisión firme por Dios. Así que nos está pidiendo que no nos adaptemos al mundo, no adaptemos los principios y valores de este mundo que están en contradicción a los principios y los valores divinos, porque esa va a ser la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Ahora, tú dirás, pero ¿es cierto que algunos de los valores del mundo pueden parecer sugerentes? Algunos valores del mundo pueden parecer que tienen cierta lógica. Y dirás, es cierto, la Biblia es un libro antiguo, hay algunas cosas en las cuales quizá ya no esté aplicándose a la sociedad moderna. Cuidado con eso. Sobre todo cuando hay intereses personales tuyos, tú quieres más o menos decir, sacar ahí un esquive y darle la vuelta a la palabra y querer por ahí tomar alguna cosa del mundo. Cuidado con eso.
Pablo nos está diciendo que nos esforcemos por vivir los principios de Dios, que renovemos nuestra mente y quitemos nuestra antigua manera de vivir para que profundicemos en la palabra, porque así nosotros vamos a poder aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice el versículo que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. La voluntad del mundo para ti no lo va a hacer. Y solo así podremos llegar al final de nuestras vidas en esta tierra, sabiendo que vamos a tener todas las bendiciones de Dios si estamos obedientes a Él, yendo en su camino y no adaptándonos al mundo. Entonces, hermano, no te conformes al mundo de hoy. Si vives como el mundo, serás vencido por el mundo. Es así de simple. Por eso, no dejes que el mundo te presione para que tú seas conforme a él. En lugar de conformarte al mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Y para vencer al mundo, lo que tienes que hacer es transformar tu mente y pensar como Dios piensa. En otras palabras, cuando veas algo por allí, ¿no?, tienes que compararlo con la palabra, con la Biblia. Y dirías más o menos esto: ¿esto que se está presentando en mi vida está de acuerdo con la Biblia? De ahora en adelante tienes que decir tú: voy a poner en práctica lo que la Biblia dice en lugar de lo que el mundo dice. Por ejemplo, cuando el pecado te llame, vas a tener que rechazarlo. No vas a escuchar la tentación, no vas a escuchar el pecado. Porque recuerda que tú ya estás muerto al pecado. Por la sangre de Cristo, hemos visto la semana pasada, que nosotros hemos sido libres del pecado. Y ahora somos, ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Recuerdas la prédica de la semana pasada? Entonces, cuando el pecado está ahí, cuando la tentación está ahí, dile: carne, mundo, Satanás, no, yo no tengo nada que ver con el pecado, tienes que decirle. Tú ya no puedes ser arrastrado por el mundo. Y al poner eso en práctica, hermanos, empezarás a transformarte y verte como un real vencedor del mundo. Ahora, ¿qué es esa mente transformada que menciona la Biblia y cómo se obtiene? Eso es lo más importante. ¿Cómo logras tener tú una mente transformada? Como cristianos que nosotros exaltamos a Cristo, somos completamente inútiles si todo lo que hacemos va a adaptarse a este mundo. La clave entonces para no desperdiciar nuestras vidas con esa clase de éxito, de prosperidad que te engaña el mundo, es cómo, rechazando el mundo, y el siguiente paso, cómo tú renuevas tu mente a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, la inconformidad con el mundo no va a significar evadir externamente las conductas mundanas. Aunque esto de evitar las conductas mundanas está incluido con el hecho de no adaptarse al mundo. Pero debemos también transformar nuestra mente. Y esa transformación no va a ser solamente cambiar una lista de acciones de la carne que están ya advertidas por la palabra, por la Biblia. Cuando Pablo incluso menciona en otros libros de la palabra el reemplazar la lista de cosas malas, como por ejemplo de la carne, ¿no?, y cambiarlas por cosas de la ley, por las cosas del Espíritu, eso también forma parte de la transformación. Ahora, la alternativa cristiana ante la conducta inmoral no solamente es crear una nueva lista de comportamientos o quitar la lista de las cosas malas, sino que va a hacer que nosotros dejemos que toda nuestra vida pueda ser transformada por el Espíritu Santo que mora dentro del corazón del creyente. Es así que el problema de nuestras mentes no va a radicar simplemente en el hecho de que nosotros somos finitos en esta tierra. El problema de nuestras mentes es que nuestras mentes están caídas.
mientras que permanezcamos en esta tierra, no vamos a ser completamente transformados y todavía arrastramos la caída del pecado de Adán, y eso afecta también nuestro corazón y nuestras mentes. Y es así que aún todavía persiste dentro del creyente esa inclinación hacia la maldad, hacia el pecado, y también una mentalidad que pueda ser hostil ante la supremacía absoluta de Dios. Por eso es que hay creyentes que todavía tienen algunos puntos de su vida que resisten a la soberanía o al señorío de Dios. Nuestras mentes puedan estar inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza. Por eso procura siempre estar en alabanza, en oración, lectura de la palabra, y no dejes de congregarte para evitar que tu espíritu se decline. Y este es un problema real en nuestras mentes. El problema de nuestra relación con Dios, que se manifiesta en estos dos primeros versículos de Romanos 12, es bastante evidente. El versículo 1 nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, como un sacrificio vivo. Es decir, tu propia vida activa tiene que ser un sacrificio para el Señor, porque es el culto racional. De modo que el objetivo de toda nuestra vida, es decir, de todas tus acciones, debe de ser adorar a Dios. Eso es lo que te está diciendo a través del culto racional. O sea que existimos para utilizar nuestros cuerpos, es decir, toda nuestra vida, para mostrar el valor de Dios y para que todas las personas que nos rodean también puedan ver a través de nosotros, por nuestro testimonio, la obra que Cristo ha hecho con nosotros, y que también esa obra puedan recibirlo ellos. Y eso va a engranar muy bien con el mensaje que está descrito en el versículo 2, que nos dice que para que eso pase, para que nosotros podamos ser sacrificios vivos con nuestra vida al Señor, tenemos que transformar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestras mentes no son de adorar a Dios. Esa es la mente que hemos heredado. Por eso es un ejercicio continuo el de transformar nuestras mentes. ¿Qué pues entonces debemos hacer en obediencia a estos versículos que hemos citado? Debemos unirnos al Espíritu Santo en su preciosa e importante obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo a través del estudio de la palabra. Orar, rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad. Orar para que el Señor nos vaya transformando cada vez más. Tenemos que escuchar las ricas exposiciones del Evangelio. Puedes escucharlas a través de la prédica o tú mismo a través de la lectura. Lee tu Biblia del principio a fin, buscando textos que te revelen el mensaje y la gloria de Dios. Bueno, y no solamente leerla, sino también meditarla, meditar esa palabra. Y también puedes leer y meditar las biografías, por ejemplo, de hombres y mujeres que han sido altamente espirituales, de héroes de la fe, que han exaltado a Cristo y que han sido saturados en toda su vida, en todas sus obras, a través de la obra de Cristo. Hay científicos, desde científicos de la antigüedad como grandes científicos modernos, que han dado muchos avances para la ciencia, que también honraron a Cristo a través de su obra. Grandes escritores también lo han hecho, a través de su literatura han glorificado a Cristo, incluso tienen mensajes cristianos dentro de su literatura. Son personas de ejemplo que nosotros podemos seguir. Y ante todo ello, ora, hermano, para que el Espíritu Santo pueda renovar tu mente, a fin de que tú puedas desear y aprobar la voluntad de Dios, para que todo lo que se haga en tu vida se vuelva una adoración para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando que nosotros debemos ofrecernos en sacrificio vivo, es
es decir, que ofrezcamos nuestra vida entera a ti y que debemos renovar nuestra mente alejándonos de todas las corrientes del mundo. Señor, te pido por cada una de las personas que nos escuchan, que tú los ayudes a encontrar el camino para lograr esa meta, de ser un sacrificio vivo ellos para ti, y que también su mente pueda estar alejada de las corrientes de este mundo. Padre Celestial, en esta tierra encontramos tantas cosas que nos pueden desviar. Ayúdanos a entender tu palabra, poder refutar todas esas corrientes que están alrededor nuestro. Escucha también nuestras peticiones, Señor, porque podamos tener todavía en esta tierra diferentes tipos de problemas o diferentes necesidades. Ayuda a proveer lo necesario para poder también tener una vida tranquila y a través de la cual nosotros podamos servirte. Bendice, Señor, a la congregación, bendice a todas las personas que nos escuchan también, suple nuestras necesidades, cuida nuestra salud. Gracias, Padre, te damos honra y gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.